Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hay un hecho que pasa desapercibido, que comenzamos a aceptarlo a medias, pero que es necesario verbalizar, reflexionar con profundidad. Después de la pandemia y después del gobierno de Pedro Castillo, luego de más de 2 décadas, de 3 décadas de avance económico y crecimiento sostenido y de reducción de pobreza, el Perú ha vuelto a ser una sociedad que aumenta pobreza. Es una gran novedad, es, un, es una noticia enorme, trascendente, que va a cambiar, a nuestro entender, el curso de la situación política, el curso del futuro de la democracia y de la libertad, si es que esto no se enfrenta. Si no se enfrenta, vamos a llegar al 2026 con crecimientos muy bajos, con una economía y un crecimiento muy ralentizado, y vamos a llegar nítidamente convirtiéndonos en una sociedad que aumenta pobreza. Y bueno, eso no sucede desde hace 2 décadas, por lo menos. Han habido las 5 elecciones nacionales con todos los accidentes políticos que se han presentado durante la última elección de Pedro Castillo. Pero en todos estos procesos electorales, de una u otra manera, la pobreza estaba contenida. No se podía hablar estrictamente que éramos una sociedad que aumentaba pobreza. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué está pasando con el crecimiento que se muestra incapaz, inviable de seguir reduciendo pobreza? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a César Peñaranda, economista, consultor internacional de larga trayectoria, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Peñaranda, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto, como siempre, conversar contigo sobre temas trascendentes. Bueno, señor Peñaranda, 27,5% de pobreza en el país. Antes de la pandemia llegamos a reducir a 20%, es decir, más de 9 millones de peruanos debajo de la línea de pobreza. Algunos dicen que estas cifras tienen que ver con el incremento de la inflación, que podría ser un tema coyuntural, que en realidad hay un aumento de pobreza, pero que no es tanto. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué reflexión le produce este nuevo acontecimiento en las últimas décadas? Eh, Partiría diciendo, Víctor Andrés, que estás tocando un tema trascendente, no solamente porque es crítico desde el punto de vista de análisis social, sino que se torna en un tema, diría, crítico desde el punto de vista político, no obstante que el análisis que vamos a hacer va a ser económico. Porque uno de los elementos claves, fundamentales, para el devenir del país de cara al 2026 va a ser cómo llega la economía para esa fecha. Es importantísimo. Y lamentablemente, el futuro gobierno, el que aspira a ser futuro gobierno, se va a encontrar con unas cifras que seguimos la tendencia, si seguimos la tendencia, van a ser muy, muy negativas, muy malas. Cuesta decirlo. Tú decías, después de un país que tiene 30 años o tenía 30 años caminando en una ruta buena, había muchos problemas que resolver. Mira, la situación es bien difícil porque el Perú no ha entrado en recesión. Técnicamente, una economía entra en recesión cuando 2 trimestres seguidos el PBI cae, es negativo. Hemos tenido un primer trimestre para lo vivido, el PBI ha caído en menos 0,4, la demanda interna crece, ha caído igual, fruto de una caída tremenda de la inversión, 12%. Un crecimiento anémico del consumo privado, 0,9. Y atención, mis colegas los economistas mencionan muy poco el consumo privado y se concentra mucho en la inversión, que es válido porque genera empleo. Pero el consumo privado
en la economía peruana explica alrededor del 64% del PBI. Entonces, si el consumo privado no crece como parte de la demanda interna, difícil que la economía marche. Entonces, fíjate para que entienda con cifras muy rápidas lo dramáticas que son las cifras que tú acabas de mencionar. Pobres en el Perú, prepandemia, estábamos en 20% del PBI. Actualmente, este año, Víctor Andrés, estimo ni positivo ni negativo, hasta este momento relativamente real, o sea, sin ser ni pesimista ni optimista, creo que la economía va a crecer alrededor de 1.7. Entonces la pobreza este año, que era 20% prepandemia, digamos 2019, va a llegar a cerca de 30%, de los cuales 5 o 6 van a ser pobres extremos, cuyo ingreso diario no llega a $2. Un pobre tiene un ingreso diario de entre 4 y 5 dólares. El pobre extremo no llega a $2. Pues bien, 30% se estima que va a estar llegando o va a estar cerca de eso la pobreza en el Perú. 10 puntos más de 3 millones de peruanos en poco menos de 3 años están en la condición de pobres actualmente. Pero ahí no termina la angustia, el problema, porque el grupo que se llama vulnerable, para entender quiénes son aquellos que diariamente ganan entre 4 o 5 soles, o sea, el tope de un pobre, y 10. Ese grupo de vulnerables debe estar alrededor del 40%. O sea, personas que no son pobres, pero tampoco son clase media. Entonces, si la economía sigue como está, es muy fácil que caigan a la pobreza. Y la clase media prepandemia, que era alrededor del 45% del PBI, que demuestra lo potente que venía la economía porque generaba una clase media, gracias a la inversión, al crecimiento, que generaba un crecimiento del consumo privado a tasas altas, 4 o 5%. Esa tasa de crecimiento privado, como empecé indicando, este primer trimestre de 0.9. Bueno, esa clase media que era como 45% prepandemia y que era 17% al inicio del siglo, ha caído alrededor de 30. 10 puntos menos, o más de 10 puntos. Entonces, la situación es muy dura. La tendencia es a que la pobreza suba. Siempre lo hemos comentado en estas entrevistas tan interesantes por los temas que tú tocas, Víctor Andrés, que anualmente en el país se incorporan al mercado de trabajo alrededor de 270.000 personas. Un punto del PBI más o menos genera 90.000 puestos de trabajo. Esto es más o menos porque dependiendo la estructura sectorial, cuánto crecen los sectores, servicios, manufactura, construcción, porque demandan más o menos empleo, pero digamos 90.000 cifras gruesas. Para la economía le dé trabajo a esa gente que se incorpora, que a la vez permitiría más o menos mantener, tú decías, que la pobreza ni suba ni baje, pero que no se deteriore, que se quede como está, por decir lo menos. Tendríamos Por lo más en este momento quizás, debe crecer 3,5. Y vamos a crecer este año 1.7, la mitad. Por eso es que digo que la tendencia es lamentablemente a que se profundice el Ahora, problema. antes de continuar reflexionando sobre esto y mirar las urgencias, la emergencia nacional que debería convocar este diagnóstico devastador que usted acaba de desarrollar. Bueno, para resumir, todo esto es causa de la elección del gobierno de Pedro Castillo, la promoción de esta Asamblea Constituyente, que era la promoción de un gobierno en contra de la Constitución y del orden jurídico, y de la violencia insurreccional del verano pasado que pretendió quebrar el Estado de Derecho y convocar una constituyente. Es decir, la economía se ha parado por todos estos factores
y tiene una explicación exclusivamente política e institucional, porque los precios de los minerales inmejorables, el precio del cobre inmejorable. Es decir, el Perú pudo haber emprendido una velocidad crucero en este momento. ¿No es verdad, señor Peñaranda? Sí, Víctor Andrés, y yo aprovecho esta entrevista porque si no presentamos las cosas va a sonar descarnado, pero si no las presentamos en su verdadera dimensión, no nos vamos a dar cuenta por qué estamos yendo a una ruta mala, cada vez peor, y qué es lo que hay que hacer, por tanto, para salir de ella. Porque esta entrevista, Víctor Andrés, nos debiera llevar a decir qué hacer. No basta con hacer un diagnóstico, por muy duro que sea, realista. No estoy inventando cifras. Mira, yo he llamado a la década 2014-2023 la segunda década perdida del Perú en los últimos años. La primera que yo menciono es la de los 80, que fue la década perdida de América Latina y fue una década perdida para Perú, donde menciono y subrayo, porque hay voces que quieren retornar a ello, las tesis cepalinas, las tesis que hoy se quieren vender de que el Estado es el que manda y que la política hay que hacerla discrecional, fueron las culpables. ¿Y por qué digo que 2014-2023 es una década perdida? Porque la economía hasta el 2013 crecía a una tasa de alrededor del 6%. El 2014 cae a un poco más de 2.4. Y del 2014 a la fecha, con altibajos, promedio, 2,5, que va a bajar con este crecimiento que estoy estimando de unos 7 para este año. Entonces, cierto, la tesis antiguas, desechadas, todo el mundo pensaba descartadas, la presencia del Estado, la economía discrecional, la protección a industrias, etcétera, la sobreregulación, todo eso, estos gobiernos del 2014 a la fecha, unos más, otros menos, lamentablemente los últimos muy malos, con el peor de todo que fue el de Castillo, han llevado a esta situación, que en resumen es que la economía no crece. Acabo Claro, de decir, pero pero déjame, termino con esto y por favor, acabo de decir que si la economía no crece 3,5, la pobreza va a subir. Y estamos creciendo 2,5 promedio, con suerte. Entonces, la economía no crece y la gran pregunta, y lo dejo ahí, es ¿por qué no crece? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque el análisis que se está haciendo últimamente es incompleto e inexacto, claro, precisamente por los propios economistas. claro, acá hay dos temas, ¿no? Bueno, cuando usted habla de la década perdida, hay un tema estructural, es decir, un país que renuncia a hacer una nueva ola de reformas, un Así país es. que duerme en sus laureles, ¿no es cierto? Eso es la década perdida y viene desde Ollantaytambo hasta acá. Es decir, un país que empieza a mirar las cosas con un conformismo, ya sabemos qué significa eso en los países de ingreso medio. Pero el otro asunto que existe, aparte del tema estructural, es el fenómeno Castillo y su efecto devastador, ¿no? Porque, digamos, podríamos seguir en piloto automático y quizás podríamos alcanzar crecimientos de 3% que nos permitieran seguir manteniendo la pobreza a cierto nivel, considerando el entorno de los minerales, de los precios altos de los minerales. Pero Castillo derrumbó todo. Entonces, hay esos dos fenómenos que se entrecruzan, ¿no? Ya no estamos en piloto, ni siquiera estamos en piloto automático. El piloto, digamos, lo que tendríamos que decir es que estamos sin piloto y todo está a punto de arrancarse, ¿no? ¿Es correcta esa aproximación? Porque sobre eso yo quiero preguntarle el qué hacer. ¿Qué debe hacer el Perú y la Sí, sociedad para... diría que en gran medida es correcta, Víctor Andrés, porque lamentablemente a este seguimiento desde el 2014 de malas políticas económicas, necesitaríamos no una, sino varias sesiones para explicar más en detalle el por qué esa caída continua y el mantenernos
en esa tasa tan baja, que lo termina de profundizar y agudizar profundamente, significativamente, Castillo sin duda, sin duda. Y este actual gobierno, mal que bien, lo está sosteniendo. Y es bueno resaltar por qué, Víctor Andrés. Porque los fundamentos macro que se lograron con el ajuste que se hizo el 9192, que es la política macroeconómica sensata, tributaria, cambiaria y fiscal, y tributaria en los sustantivos se mantiene. Entonces, gracias a ese elemento, a esa fortaleza macro, es que esto del piloto automático que dices tú, es el que mantiene este anémico crecimiento, limitado, mínimo crecimiento, con el cual la situación sería dramática, pero no es ya suficiente. Nunca uno no puede decir que solo con los fundamentos macro basta para crecer. Te da el piso, pero si simultáneamente, y ahí vamos a las razones donde hay que poner el énfasis, tú no aseguras como parte de esos cimientos, no solamente los fundamentos macro, sino que las instituciones se respeten y funcionen, y que los dos motores, no uno, todos los diarios, todos los artículos, todas las entrevistas últimamente que escucho, Víctor Andrés, hablan de la inversión. Válido. La inversión está cayendo y es dramático. La inversión genera empleo. La inversión genera más ingresos, mueve la economía. Y el Perú puede generar dos tasas, o sea, un crecimiento de 2 dígitos, hasta de 2 dígitos de la inversión podría generar con la cartera de proyectos que hay y la cantidad de oportunidades que hay. Basta tener una estabilidad y realizarla. Pero ¿qué está faltando y que no se menciona? Quizás porque es un poco árido, porque no se llega a entender bien o porque complica mucho por los temas que hay detrás. Pero que la historia económica en todos los países del mundo exitosos han demostrado que más que la inversión, es el incremento de productividad, no de competitividad. Un país es más o menos competitivo si aumenta la productividad. Incremento de productividad, que significa, y tú lo has mencionado en 2 oportunidades en esta entrevista ya, ir a las reformas de fondo, que si no se hacen, vamos a seguir igual o peor. Y te añado un elemento que hace poco estuve leyendo con un estudio, un elemento crítico que realmente es lamentable saberlo. Hay un indicador que es la inequidad intergeneracional. O sea, ¿qué tan posible es que una persona que nació en una familia pobre pueda salir adelante? Bueno, ¿cuál es la mala noticia que termina por hacer crítico este diagnóstico? Noruega es el país en el mundo que tiene una inequidad intergeneracional la mejor de todas. Casi no hay inequidad. Y el último lugar donde el que nace pobre lamentablemente va a tener que seguir pobre es el Perú, del grueso de países que se han analizado. Entonces uno se enfrenta a él y dice, ¿qué hacer? ¿Me basta la inversión? No me basta la inversión. Si no le metemos el diente agresivamente al tema de la productividad, y podemos explicar qué significa, y A hacer ver, que se respeten las instituciones, no hay salida. le voy a preguntar porque algunos interpretan que productividad es solamente un concepto económico, pero le voy a preguntar por ese concepto. Pero mire, cuando hablamos de reformas, generalmente hablamos de cierta estabilidad. Bueno, ahora ha terminado la guerra ejecutivo y legislativo que nos ha tenido en vilo en los últimos, desde el 2016 para acá. Eso aparentemente ha terminado. Y hay la posibilidad de una nueva estabilidad, entre comillas. De otro lado, las amenazas externas, como el polo radical, de alguna manera han sido derrotados en sus intentos de quebrar el Estado de Derecho, de convocar la constituyente. ¿No es cierto? El fracaso del paro en Puno, el último reciente, es la mejor expresión. En este contexto, si yo le pregunto por las reformas para conseguir productividad, ¿cómo podemos explicarle
a los políticos, a la ciudadanía y a los empresarios, ¿cómo se logra eso? ¿No? Yo siempre he escuchado reforma de la educación, reforma de la salud, pero a veces esto ya puede ser muy general. ¿Se puede eso concretizar en un diagnóstico, en una descripción más evidente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sin ninguna duda, o sea, podemos tratar de hacer una explicación simple. Tratamos de que con los recursos que tenemos se pueda generar el mayor producto posible, ponernos en la frontera de lo que tus recursos te lo permiten, producir con el máximo potencial que el país puede tener. Un país que tiene recursos humanos, recursos naturales. Siempre decimos que el Perú, que Dios es peruano porque tenemos todos los recursos disponibles. Entonces, si se hace un uso intenso y óptimo, oportuno, de todos esos recursos y nos colocamos en la frontera del potencial de crecimiento, crecemos a una velocidad importantísima. Hacemos que los empresarios, las empresas, el país, entre comillas, sea más competitivo. Pero ¿qué hay que hacer para ello? Porque si yo invierto, genero empleo, sin ninguna duda. Y eso se ha demostrado en las últimas 3 décadas. Pero no solamente fue el empleo, porque tú puedes generar más empleo y puedes ir invirtiendo, pero si las personas y las familias no tienen un enfoque desde el punto de vista de salud, de adecuada prevención y atención de salud, niños que van anémicos al colegio, trabajadores que van tuberculosos a sus fábricas o van enfermos, si paralelamente no tenemos una educación del siglo XXI, las pruebas que vemos, las pruebas PISA que vemos y cualquier prueba que se hace, estamos atrasados, esa inversión podrá acelerarse. Pero ¿qué mano de obra tiene que vaya paralelamente de calidad, que responda a esa inversión a niveles mundiales? Tienes que tener un nivel educativo alto. Y ambas, salud y educación, exige buena infraestructura, inversión, colegios, posta médica, buen equipamiento con la última tecnología de punta, buena preparación de profesores y gente de la salud, excelente educación. Entonces, eso tiene que hacerse. Y es a gritos, se ve y se pide. Permítanme terminar con esto. Se pide la reforma de la educación y de la salud. Mira los problemas que enfrentamos. Es lamentable ver en televisión en los pasadizos. Pobre gente tirada ahora con dengue. Ya no con COVID-19, con dengue. Y no hay cómo verlos. Pero además, y esto va a la respuesta a la inequidad intergeneracional, que es mejor salud para que ese pobre pueda dar el salto, mejor educación y servicios básicos, Víctor Andrés, agua, desagüe, luz, Las 5 internet. regiones más pobres del Perú, registradas por el INEI, casi el 60% de las familias no tienen agua y desagüe en las 5 regiones más pobres del Perú. Es correcto. ¿Y Entonces, cómo? fíjate, cuando hablamos de productividad, significa, y por eso yo hablo de 2 motores, inversión, ambiente de negocios adecuado, desregular, estabilidad jurídica. Los empresarios van a llegar a Perú y los nacionales van a reaccionar y los extranjeros van a venir. Eso requiere, sin ninguna duda, para poder jalar la inversión. Pero necesitas hacer las reformas de la salud, de la educación, la reforma previsional. Estoy viendo ahí algunos proyectos que en vez de mejorar destruyen, como Ahora, unas reformas lo, lo, mejores de la década de los 90. lo que usted está hablando, a grosso modo, es lo que los economistas suelen llamar estas reformas de segunda generación. Es Y bueno, correcto. y ahí incluyen pues la urgencia de una reforma tributaria, de una reforma laboral, de un plan de inversión en infraestructura muy agresivo, APPs, obras por impuestos, porque estamos muy retrasados en los últimos 5 años en infraestructura física. El Perú se está quedando.
¿no es cierto? Y todo eso puede convertirse en una bomba de tiempo para el crecimiento, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, bueno, imaginar que estas cosas puedan salir globalmente dentro de este gobierno o dentro de esta situación parece más un wishful thinking, como dicen algunos, ¿no? Pero hay estabilidad política, ¿no? El Ejecutivo y el Congreso podría tener un paquete mínimo de reformas, ¿no? Un paquete mínimo de objetivos. Es posible, ¿no? Es posible. Mira, en esta relativa estabilidad, Víctor Andrés, que ojalá dure, porque ahora se está hablando absurdamente, entre comillas, porque yo no acepto ese término, la toma de Lima, pero digamos que en esta relativa estabilidad política que hay, yo creo que sí, si queremos ser más que optimistas, hasta cierto punto realistas, pero siempre y cuando, y aprovecho también esta tribuna, Víctor Andrés, todos los agentes económicos reaccionen. Imaginemos, y ojalá esto tenga eco, que los gremios empresariales, en alguna medida los gremios de los trabajadores, conjuntamente o se puede ver en qué forma, pero los gremios empresariales, la academia, por no mencionar a otros agentes económicos, agentes de la sociedad, se organicen y pongan sobre la mesa del Ejecutivo y o el Congreso las reformas básicas. Que no nazca esto del Congreso, que no nazca esto del Ejecutivo. Que aquellos que queremos que el 2026 acceda al gobierno aquel que quiere realmente llevar adelante al país y retomar, mejorando, por cierto, lo que se hizo las 3 últimas décadas de 30 años, pero yo diría las 2 primeras, porque en la tercera década ya empezamos a tener un crecimiento mucho menos acelerado. Entonces, imagínate que tuviéramos un borrador de proyecto de reforma realmente de fondo de la segunda generación, de salud, de educación, laboral, tributaria, que paralelamente se dé el ambiente para que la infraestructura empiece a funcionar, con lo cual la inversión se mueve, generando empleo. Y estamos hablando de inversión en infraestructura en general, caminos, etcétera, tecnología, pero además aquello que mencionábamos, de los servicios básicos, agua, desagüe, luz. No, no, señor. Entonces, eso, mira, si se pudiera presentar esa reforma, porque esperar que el Ejecutivo las haga, o que vengan del Congreso, con el temor que hay de lo que sale del Congreso. El Congreso ha tenido algunas cosas buenas, las vinculadas al tema político-electoral, muy malas desde el punto de vista económico, y ni siquiera tiene el criterio de anular esas leyes absurdas que han salido, esos decretos absurdos del Ministerio de Trabajo, y la de la agraria, la de la promoción agraria. Ni siquiera eso se les ha ocurrido. Pero imaginemos que lo forzamos. Los agentes de la sociedad le ponen las reformas en la mesa. Al Ejecutivo para que el Ejecutivo la lleve al Congreso o al Congreso para que se la debata y además la va a ver el Ejecutivo. Mover el coche camino al 2026, porque me temo que si no lo hacemos, y por eso hablo de esta estabilidad, comillas, entre comillas, esta estabilidad política que tú mencionas, porque si no la tenemos, lo que estamos hablando sí realmente es un pensamiento un poco utópico, pero suponiendo que eso se mantenga, no esperemos sentados que esto que hay que hacer, que yo le llamo la reforma de segunda generación para productividad, quiero que los que escuchen la entrevista, Víctor Andrés, entiendan que la competitividad es un resultado, no es un plan para competitividad, es incrementar productividad que hace a los empresarios más competitivos. Si esperamos sentados, o no la van a hacer, o la van a hacer muy mal. Y yo al momento no he visto de los gremios y de la academia reformas de fondo en la dirección que estamos conversando. Están presentando algunas cosas positivas y muchas negativas, agudizando, si no el problema, la tendencia a que se agudice. Perfecto. Ahora, lo interesante es que, si bien es cierto, estamos llegando, bueno,
Alguien podría decir, el Perú empieza a caer aceleradamente en la trampa de ingreso medio. Este concepto que se suele utilizar a veces, ¿no? Es decir, hay sociedades que hacen una primera ola de reformas, ¿no? Como lo hizo el Perú en los 90, crecen aceleradamente, reducen pobreza y llegan a convertirse en sociedades de ingreso medio y de pronto no se pueden seguir pagando los mismos salarios de antes porque la economía no crece, porque no ha tenido una segunda ola de reformas que relance la economía en su productividad, en su competitividad, como usted dice. Es decir, el Perú está llegando a este momento que podríamos llamar de trampa ingreso medio, más allá que algunos cuestionen el concepto, pero es precisamente el momento en el que las sociedades tienen dos caminos. No es posible quedarse en ese empantanamiento. Las sociedades en ese momento tienen dos caminos. O van para adelante haciendo reformas hacia el desarrollo, o van para atrás, como pasó en Venezuela, ¿no? Venezuela era una sociedad de ingreso medio, enorme. Tenía uno de los ingresos per cápita más altos de los países emergentes. Bueno, llegó a ese momento de estancamiento, no fue para adelante, sino que fue para atrás. Y ahora tiene un PBI per cápita incluso más bajo que el peruano, ¿no? Entonces, estamos en ese momento precisamente, señor Peñaranda, ¿no es verdad? Sí, Víctor Andrés, yo te haría un comentario porque lo escribí y en algún momento lo he mencionado. Para mí el concepto que acuñaron lo de la trampa del ingreso medio son aquellos que ven que si hacemos las reformas de segunda generación, las que van al énfasis de la productividad, y lo digo, la historia económica ha demostrado que los países exitosos del primer mundo llegaron aceleradamente a él gracias al incremento finalmente de la productividad. Es lo que marca realmente el crecimiento alto sostenido. Entonces, la trampa del ingreso medio, como diciendo, ya te entrampaste, de ahí no sales, falso. Eso yo creo que lo dicen aquellos que no quieren que precisamente ese incremento de productividad se dé paralelamente porque te jala inmediatamente inversión que es parte de eso. Entonces, el Perú no está en la trampa de ingresos medios, está para aquellos que han inventado ese concepto. Yo creo que el Perú está en un problema donde si se logra estabilidad política, porque no la teníamos, entonces teníamos una inestabilidad política, pero se ha quedado solo últimamente con los fundamentos macro. Empezaron a debilitarse las instituciones, el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, la propiedad privada, la transparencia en la información, el dejar que los agentes económicos operen, actúen e interactúen libremente. Eso se empezó a quedar. Y encima de ello, contra la inversión, desde el 2014 escuchamos que agua sí, minería no, que la minería no va, todo aquello contra la inversión privada, exceso de regulación precisamente para que esa inversión no fluya. Y además, atención, Víctor Andrés, cuanto más regula un Estado, lo decía un romano hace muchos años, más corrupto es el Estado, más pie para robar, para corromper. Entonces, si realmente tú no logras desregular, que se respeten las instituciones y generar el ambiente de la inversión e ingresar agresivamente, que no se llegó desafortunadamente a hacer a principios de los 90, porque eso quedó pendiente, la reforma en la educación, pero seriamente, de la salud previsional, este avance en infraestructura básica y en general, inclusive una reforma que apunte a que la innovación y ciencia y tecnología avance, aparte de la laboral y la tributaria, estamos entrampados. Ahí sí vamos a ir a darle pábulo y a darle razón a aquellos que inventaron la trampa del ingreso medio, porque como no lo hacemos, no salimos. Y ojo, que en el Perú no solamente no salimos del 2,5, estamos yendo hacia abajo. Todavía no hemos entrado en recesión porque tenemos un solo trimestre negativo. Si el próximo trimestre es negativo, que no lo va a hacer, yo creo que vamos a crecer 1,5 alrededor de ello, anémico igual,
Pero si no hacemos lo que hemos mencionado, y por eso digo, Víctor Andrés, movamos a todas las fuerzas De acuerdo. académicas, políticas, gremiales, para hacerlo, y no esperemos que fluya del Ejecutivo y del Congreso. Movamos a esos poderes del Estado nosotros. De acuerdo, señor César Peñaranda. Infinitamente agradecido por estas declaraciones, por estas reflexiones. Bueno, ojalá los políticos, los empresarios, los economistas escuchen estas descripciones, estos diagnósticos. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Encantado, encantado, Víctor Andrés. Siempre un gusto estar contigo. De igual manera, señor Peñaranda. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.